Bueno, amigos de YouTube, estamos emocionadísimos en este nuevo episodio desarrollando el libro trascendental dentro de todos esos libros que se llaman los libros que cambiaron mi vida, y es la espiritualidad del éxito, cómo generar riqueza o cómo hacerse rico con integridad. Recuerden que riqueza, rico y éxito y todo esto pues es muy subjetivo, depende muchísimo de sus sueños, de sus metas, de sus capacidades. No es necesariamente lo que nosotros digamos ni lo que nos dicen los libros, depende de muchísimo, y ustedes han ido descubriendo poco a poco que es más complejo de lo que nosotros creemos, pero que en la medida en que nos conozcamos, que encontremos nuestro centro, etcétera, etcétera, pues nosotros mismos ponemos límite a nuestros sueños y qué es lo que queremos lograr de la vida. En este episodio vamos a plantearles algo muy bacano, y es la paradoja de lo fácil. La paradoja de lo fácil que el libro plantea, y cuando estudié ese capítulo me di cuenta de los aprendizajes enormes que vamos a tener en este podcast. Quédate hasta el final y los voy a retar a algo. Díganos en los comentarios quiénes a partir de este podcast han conseguido el libro La espiritualidad del éxito, que les haya servido este podcast para encargar el libro y que ya les haya llegado. Pongámonos ese reto. ¿Saben qué es lo que nosotros queremos con estos episodios, con estos podcasts? Que hayan miles de personas nuevas en el mundo que se lean un libro. Que hayan miles de personas nuevas en el mundo que se lean un libro que nunca habían leído y que empiecen a cambiar sus vidas. Esta es nuestra misión con este podcast, para que les pase lo que a mí me ha estado pasando a lo largo de todos estos años por leer estos libros. Pues señores, el camino, la paradoja de lo fácil, es lo que habla este capítulo del libro, y me encantó. Me paré ahí muchísimo rato volviendo a aprender, volviendo a ver qué habíamos comprobado, qué habíamos verificado. Eso es lo más lindo, que habíamos verificado acerca de eso. Y el planteamiento es muy simple. Dice que todos los seres humanos creemos que estamos programados para tener éxito en lo que hacemos. Pero dice, el éxito es natural. Pero nosotros, como hemos perdido lo natural, miren la paradoja, el éxito es natural. O sea, los seres humanos nacemos para ser exitosos. O sea que el éxito es natural. Pero nosotros hemos perdido a lo largo de nuestra educación y de nuestra formación, perdemos eso natural. Y como perdemos eso natural, pues entonces el éxito se nos vuelve la excepción y no la regla, que debería ser la regla. Y entonces encontramos que la gran mayoría de personas, como creen, desconocen ese camino, entonces pues lo abordan por el lado más difícil y creen que el éxito es difícil, pero es porque cuando abordamos ese camino, que es llamativísimo, ¿quién no quiere ser exitoso en la vida, señores? ¿Qué político no quiere ser exitoso? Entonces no me digan, hay gente que me dice, no, a mí no me gusta que me hablen de éxito. Hello. Recuerden que los niños quieren ser exitosos, los profesores quieren ser exitosos. ¿O es que ustedes creen que un profesor quiere ser mediocre? ¿O es que ustedes creen que una persona que venda carne en una galería de mercado quiere ser mediocre? No, ningún ser humano en su esencia quiere ser mediocre. Todos queremos ser exitosos, de manera que tenemos que hablar del éxito. El éxito es algo natural en nuestra vida, pero como nos hemos alejado tanto de esa naturaleza, entonces vivimos en lo innatural, en lo que no es natural, y el éxito se nos vuelve algo no natural. Hemos perdido la naturaleza del éxito. Entonces el libro plantea la paradoja de lo fácil. Dice, la gran mayoría de personas se enfocan en cosas fáciles para lograr el éxito. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere lograr el éxito haciendo trampas. Hay mucha gente que quiere lograr éxito quitando los clientes a los demás. Hay muchas personas que quieren lograr éxito pasando por encima de los demás. Hay muchas personas que quieren lograr éxito vendiéndole cosas que le hacen daño a los demás. Y eso hace que el éxito se vuelva absolutamente difícil, se vuelva absurdamente difícil. O sea, la trampa y la gran paradoja de lo fácil. Lo fácil hace que el éxito se vuelva difícil.
Las vías correctas hacen, por el contrario, que el éxito se vuelva natural y se vuelva fácil. Y entonces hablemos un poquitito de esto. Noten ustedes que muchas personas, mucha gente está orientada al éxito económico, por ejemplo. Los políticos que roban están orientados al éxito económico, pero al abordar por ahí el éxito, se meten por el camino de lo difícil y se les vuelve difícil ser exitosos. Claro, pues porque un político que robe, ¿cómo va a ser exitoso? Señores, no va a ser exitoso porque en cualquier parte le sale la justicia, cualquier periodista le saca el caso, cualquier enemigo le saca su guardado. Y entonces el éxito de ese político se trunca porque creen que el éxito es como ellos creen, es por el camino más fácil. Y eso trunca el éxito. Hace paradójicamente que el camino del éxito se vuelva difícil. ¿Qué es lo que pasa con los narcotraficantes? Nosotros vivimos en un país donde muchos jóvenes, miles de jóvenes y montones de gente le encanta ganar dinero a través del narcotráfico. Pero ese es el camino difícil al éxito. ¿Saben por qué? Porque, claro, ganan buen dinero llevando una agenda llena de coca o llevando cosas a otro país o siendo cabecillas de bandas, pero eso hace que el éxito se vuelva difícil. Logran un éxito aparente, entre comillas, pero a la postre logran que el éxito se vuelva difícil. ¿Por qué? Porque aprenden mañas y trampas que al éxito no le gustan. Ustedes cuando han visto un narcotraficante exitoso, señores, notan que la gran mayoría de narcotraficantes terminan en las cunetas, terminan en los entejados de las casas, siendo perseguidos por las fuerzas del orden y siendo aborrecidos por la sociedad. Pero adentro todos esos narcotraficantes quieren ser exitosos. ¿Saben por qué? Porque se equivocaron y abordaron el éxito por el camino difícil. Pero toda esa gente, Pablo Escobar en Colombia quería ser político. Fue político. Fue representante a la Cámara por su departamento, por Antioquia. Hacía saques en los campeonatos de fútbol. ¿Por qué? Porque quería ser exitoso. Porque quería que lo reconocieran. Porque donaba casas a los pobres, hacía barrios para los pobres. ¿Saben por qué? Porque él quería ser exitoso. Él quería ser exitoso. Pero noten que terminó como una rata, con todo el respeto de las ratas, porque las ratas no son narcotraficantes. Terminó en el entejado de una casa perseguido por las balas de montones de países que querían acabarlo y de toda la fuerza de Colombia que quería acabarlo porque era destructivo para la sociedad. Pero él en el fondo quería ser exitoso. Simplemente encaró el éxito por el camino más difícil, por el camino más difícil. Muchísima gente encara el éxito por ese camino difícil, pero dice el libro, cuando encaramos el éxito por donde es, el éxito se vuelve natural, no fácil, se vuelve natural, pero lo importante es que no se vuelve difícil, se vuelve natural, el éxito hace parte de nosotros, se vuelve natural, eso es lo que dice el autor. Quiero contarles algo bacano que me ocurrió y tiene muchísimo que ver con lo que yo hago. Con lo que yo hago, imagínense que cuando yo entré a la industria, todo el mundo hacía lo que yo quería hacer. Habían miles de personas que ya habían estado antes que yo. Habían montones de personas que estaban aprendiendo lo que yo quería aprender. Es decir, querían ser networker. Llevaba muchísima gente haciendo eso. Pero yo decía, tiene que haber un camino para hacerlo. Tiene que haber un camino para hacerlo. Y yo busqué y busqué información de manera incansable y cuando encontré información de manera incansable, yo empecé a aprender que esa industria, el network, debería tener una tecnología para hacerlo. Y de tanto buscar información yo descubrí que no se podía hacer como uno quisiera. O sea, que uno no se podía inventar el know-how, que uno no podía hacerlo como a uno le viniera en gana. Ahora, había un gran problema con esta industria y es que no tenía costos de ingreso, ni de salida tampoco. Era free. Y eso hacía que la gran mayoría de gente lo hiciera como le viniera en gana. Pero yo sospechaba de eso porque yo decía, pero entonces, ¿por qué la gente no es exitosa? Yo todavía no había leído ese libro.
Y un día encontré videos muy antiguos, materiales preciosos, donde explicaban la forma como se debía hacer para lograr el éxito. Y yo tomé una decisión, seguir las instrucciones. Tomé la decisión literal de seguir las instrucciones. Y es increíble, el éxito se empezó a volver natural. El éxito se volvió natural. ¿Por qué? Porque ahora ya no era un éxito temporal, sino era permanente. Puse un esfuerzo que también fue natural, porque de la otra manera también tenía que poner esfuerzo. La diferencia era que de la otra manera me quedaba mal hecho, y entonces, como me quedaba mal hecho, pues yo perdía el trabajo, era peor. O sea, era la paradoja de lo fácil. Y entonces, esto que ahora aprendía se llamaba arquitectura del negocio. Ese es mi cuento, ese es mi caso. Se llamaba arquitectura del negocio. Y yo aprendí a hacer mi negocio con arquitectura. Y me di cuenta que el esfuerzo era menor que hacerlo mal, pero que ahora tenía que aprender a seguir instrucciones. Seguí las instrucciones, volví a ver el video, buscaba maestros que supieran de eso, dejé de hacerle caso a los charlatanes que me enseñaban otras cosas, aislé esos ejemplos, esas mentorías, y ahora solamente empecé a hacerle caso a las instrucciones que me llevaban a hacer network marketing con arquitectura. Y así lo hice. Y pues nada, yo he tenido uno de los negocios más estables, más crecientes y más lindos que se hayan construido, al menos en América Latina. Pero sobre todo, el éxito se hizo parte natural de mi existencia, porque fui capaz de seguir instrucciones. Ahora atérrense de lo que les voy a contar. A lo largo de todos estos años he tenido alumnos por doquier, personas súper brillantes y súper inteligentes, que cuando ingresan hacen parte de la masa. Aparentemente son brillantes e inteligentes, pero en el fondo hacen parte de la masa. Y adivine qué hace la masa. Son muy malos para seguir instrucciones. Y como son muy malos para seguir instrucciones, son muy desjuiciados para seguir instrucciones, entonces no hacen lo que yo les enseño. Y como no hacen lo que yo les enseño, caen en la paradoja de lo fácil. Y es que construyen negocios que les duran 1 año, 1 o 2 años, y se destruyen. Así como ese audio que dice, esto se destruirá en 5 segundos. Lo mismo pasa cuando nosotros hacemos negocios o hacemos cosas sin seguir instrucciones. Pero ¿saben qué es lo paradójico? Que enseñándole yo con plastilina, con muñequitos, con el amor más grande del mundo, las personas salen y hacen otra cosa a su manera. Eso está en ese libro. Dicen, eso hace la gran mayoría de las personas. La gran mayoría de las personas hacen las cosas como ellos creen, no como se deben hacer, y ellos entran en la paradoja de lo fácil. Y pone un ejemplo. Dicen que él entrenó vendedores en los Estados Unidos de alto nivel, y por eso él se volvió tan exitoso, se volvió rico, se volvió millonario, se volvió muy exitoso, a tal punto que fue invitado por las empresas a formar grupos enormes de vendedores. Y él cuenta allí, dice, con un simple ejemplo, dice, por ejemplo, les enseñábamos a los vendedores que era más efectivo reunirse en vivo con las personas, verles la cara y escucharlas y plantearles un negocio que llamarlas por teléfono. Dice que él enseñaba eso en vivo. Dice, pero paradójicamente, cuando evaluábamos, todos los vendedores, la gran mayoría, más del 90%, la gran mayoría de los vendedores llamaban a la gente por teléfono. ¿Saben por qué? Porque es más fácil. Pero lo increíble era que no lograban el resultado. Dice, la paradoja de lo fácil hace que usted crea que esté haciendo las cosas, pero lo paradójico es que no logra el resultado. No obstante el maestro estarles enseñando que lo más importante era reunirse en las casas con la gente o en las oficinas con la gente, ellos continuaban llamándolo. Claro, porque es más fácil hacer una llamada, y caen en la paradoja de lo fácil. Y esto me hizo acordar de algo que aprendimos en la pandemia nuevamente. En la pandemia, la gran mayoría de nosotros, y nos tocó porque como los gobiernos nos prohibían reunirnos con las personas, entonces la gran mayoría o todos nos tocó hacer los eventos tipo Zoom
un medio como Zoom o cualquier otra plataforma. Y ¿saben una cosa? Allí volvió y surgió la paradoja de lo fácil. Caímos en una gran trampa, unos más que otros. Nos dimos cuenta que, claro, eureka, descubrimos el éxito, el camino al éxito, y creímos ahora que era más fácil poner una cámara, estar así como yo estoy, con un saco arriba y sin ropa abajo. Es más fácil. Y hablarle a la gente a través de una cámara, porque la gente estaba en sus casas, no tenía que salir de sus casas, no tenía muchas veces ni que pagar una entrada. Se podía conectar con 10 amigos en su casa, y ahora ya no solamente teníamos la capacidad de 1000 personas en un auditorio, sino de 80,000 pegados a un Zoom. Era más fácil. Pero ¿saben una cosa? Cuando fue terminando la pandemia, nuestros grupos empezaron a desaparecer. Empezaron a desaparecer. No les voy a decir el porcentaje que empezaron a disminuir. Pero ¿saben qué fue lo más loco? Que hubo equipos que juraron que jamás iban a volver a la presencialidad, que habían descubierto el paraíso con lo virtual. E insistieron, y todavía hay grupos que insisten en que lo virtual es mucho más poderoso para hacer network marketing que lo presencial. Pero ¿saben qué? Tienen que leerse el libro de la espiritualidad del éxito, porque cayeron. Nosotros nos tocó corregir inmediatamente cuando nos dimos cuenta que nuestros equipos estaban desapareciendo. Nosotros habíamos caído en la paradoja de lo fácil. ¿Y saben una cosa? Cuando apenas terminó la pandemia, no había dicho el alcalde de nuestra ciudad, ¿pueden reunirse? Nosotros ya estábamos reunidos un día antes. ¿Saben por qué? Porque descubrimos que habíamos caído en la paradoja de lo fácil, de querer que fuera así todo fácil, todo mágico, pongo una cámara y se conectan miles de personas. Eso es muy fácil. Nos vamos a expandir por todo el mundo como el coronavirus en un momentito. La gente dijo, ¡wow!, conquistamos el mundo. Pero la realidad del éxito es que nos dijo que ese era el camino de la paradoja de lo fácil y que por allí no lográbamos los resultados. Nos empezamos a dar cuenta de eso, y un día antes, nosotros fuimos de los equipos que un día antes de haber levantado la prohibición de reunirse, nosotros ya estábamos reunidos. Empezamos 7 personas, empezamos 8, y hemos luchado por volver con muchísima energía, por volver a levantar nuestros equipos, y en eso estamos, señores, por volver a ayudar a nuestros equipos a que se reúnan. ¿Para qué? Para que no caigan en la paradoja de lo fácil. Los equipos que no hicieron caso con eso, literalmente, o se van a desaparecer o están desapareciendo porque cayeron en la paradoja de lo fácil. Y eso nos enseñó demasiado, señores. ¿Saben por qué? Porque lo que funcionaba es eso que el autor del libro le enseñaba a sus más altos vendedores. Lo que funcionaba es ir a la casa de las personas, es hablar con las personas, es escucharlas en su oficina, es llegarles a la oficina y darles un abrazo, es conectarnos con ellos, es ver sus anhelos, es escuchar lo que sueñan y lo que quieren. Eso nunca va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque eso es la industria del network marketing, es conectar con el corazón de la gente. Lo demás es una herramienta que bien podemos usar, pero no sustituye el camino del éxito, que es amar a los demás, es conectarnos con los demás, es escuchar con los demás, es viajar a un sitio para encontrarnos con esa persona y compartir con su familia y escuchar sus más profundos anhelos, pero sobre todo ayudarla a que se eduque y a que baje en el fondo de esa piscina a encontrarse a él mismo y descubrir quién es. Eso no se logra a través de un Zoom, y eso nos enseñó este libro, y aquí lo volvimos a descubrir, lo comprobamos en nuestra práctica con la paradoja de lo fácil. Y finalmente el libro nos enseña sobre la modelización. Nos dice, el éxito es natural cuando aprendemos a modelizar a aquellos que han hecho lo que nosotros queremos hacer. Recuerden que los que más modelizaron en el mundo en los últimos 500 años fueron los florentinos. Aquella ciudad florentina, en Florencia, aquellos habitantes de Florencia, estos florentinos fueron capaces de modelizar. Ellos querían ser escultores e iban donde Miguel Ángel Buonarroti. Ellos querían ser pintores, iban donde Da Vinci, querían ser inventores y se reunían con Da Vinci. Ellos querían pintar un cuadro e iban donde Sandro Botticelli o donde Andrea Verrocchio. Ellos querían arte y iban donde Andrea Verrocchio, no iban ni siquiera a leer un libro, señores, se reunían y modelizaban a los exitosos, modelizaban el éxito. Eso fue lo que hizo la gran explosión de
de crecimiento y de cambio del mundo entre el siglo XIV y XV, que nunca volvimos a tener noticia. ¿Saben por qué? Porque esa gente era capaz de modelizar. Pues exactamente eso fue lo que yo hice en la industria del network marketing. Modelicé hasta los más mínimos detalles de los maestros que me enseñaron y empecé a notar que la gran mayoría de personas eran incapaces de modelizar porque querían hacerlo por la vía que se vuelve difícil hacia el éxito, y es la trampa o la paradoja de lo fácil. Soy José Bobadilla y esto está hecho, señores, para ayudarnos a comprender muchísimo más de lo que nos enseña la espiritualidad del éxito con las propias experiencias de nuestra vida.